la Minolta Autopack 700. ¿Qué tal? Soy Jaime y en este nuevo video les invito a hacer un breve tour por esta maquinita, ¿no? Que ya forma parte de la historia clásica en lo que a máquinas fotográficas se refiere, ¿no? Esta Minolta Autopack 700, que es una cámara rangefinder o telemétrica del formato 126, ¿no? Bueno, justamente esta máquina data del año de 1965, ¿no? Justamente cuando todavía seguía en boga ese tipo de formato, ¿no? Y bueno, vamos a ir viendo poquito a poquito cómo es que esta máquina configura sus funciones, ya que particularmente para mí es una de las máquinas más avanzadas que Minolta sacó al mercado, ¿no? Comparándolas con las otras cámaras Autopack, ¿no? Del formato 126 que también sacó, ¿no? Y bueno, justamente nosotros en el transcurso del video vamos a ir viendo todas esas opciones que la hacen una de las más sofisticadas máquinas que Minolta sacó para este formato, ¿no? Y bueno, lo interesante de esta máquina básicamente está en esta parte del lente, ¿no? En esta parte de la máquina, que justamente es en donde se configuran todas esas opciones creativas, ¿no? Que nos permiten tener más opciones para crear la foto, ¿no? En este caso tenemos aquí este sistema, ¿no? Un sistema del tipo Copal, ¿no? Hecho por Seiko. Y bueno, justamente nosotros podemos observar a simple vista las opciones creativas que hay alrededor del lente, ¿no? Justamente comenzando en la base del lente nosotros podemos observar, ¿no? las aperturas del diafragma. Y bueno, justamente ahí en esa parte ¿no? Cuando nosotros poníamos este botón, ¿no? O esa palanquita en la máquina funcionaba como si fuera a prioridad al disparo, porque nosotros podemos manipular las velocidades, ¿no? Entonces si nosotros al momento que nosotros podemos configurar esto, ¿no? Entonces el tipo de funcionamiento de la máquina es de prioridad al disparo, ¿no? Porque nosotros configuramos la velocidad y la máquina configura la apertura del diafragma, ¿no? También se podía hacer lo contrario, ¿no? Simplemente dejar en el modo automático la velocidad y nosotros graduamos la apertura del diafragma que queremos, ¿no? Y la máquina configura la velocidad, ¿no? Y bueno, también en el modo totalmente automático, ¿no? Que es que la máquina configura tanto la apertura como la velocidad. Solamente nos queda a nosotros configurar la foto, ¿no? Hacer foco a través del visor, como esta es una máquina telemétrica o rangefinder, y configurar la foto y listo, ¿no? Y también nos da la opción de usarla totalmente manual, ¿no? Nosotros justamente apretando esta palanquita nos permite, ¿no? Sacar el bloqueo que tanto del anillo de las aperturas como de las velocidades, ¿no? Justamente esta palanquita nos ayuda a hacer eso, ¿no? Apretamos y nos libera este sistema, ¿no? De tal forma que nosotros podemos trabajar con velocidades que van desde voluntad, ¿no? Un treintavo de segundo hasta un 250 de segundo, ¿no? Justamente esas son las velocidades que tiene esta máquina, ¿no? Y después en el caso de las aperturas tenemos desde la apertura desde la 2.8 hasta la 22, como ustedes pueden observar ahí. Esta máquina funciona con valores de exposición, ¿no? Justamente ahí vemos EV, que es Exposition Value. Y bueno, conforme nosotros vamos configurando la apertura o la velocidad, nos da acceso a configurar los valores de exposición, ¿no? Justamente ahí vemos el valor de exposición, que es de, casi no se nota, que es 8, ¿no? Desde 8 hasta 17, ¿no? Entonces nosotros podemos llevarlo así hasta 17, como ustedes pueden observar ahí, ¿no? Entonces son los valores de exposición con los que esta máquina trabaja,
¿no? Y bueno, justamente nosotros a través del visor en el lado derecho podemos observar los valores de exposición, ¿no? Que justamente tanto en el borde de arriba, en la esquina, ahí podemos ver la agujita, ¿no? Que es la que nos indica el valor de exposición en el que se encuentra de acuerdo a la cantidad de luz que del medio ambiente, ¿no? Entonces cuando está en la parte de arriba la agujita es que está sobreexpuesto, y cuando está en la parte de abajo está subexpuesto, ¿no? Entonces, como les indicaba, en esta máquina que trabaja con valores de exposición, nosotros lo que vamos a ver son los valores de exposición, no las aperturas del diafragma, ¿no? Y bueno, justamente para hacer foco en esta máquina, ustedes pueden referirse al video de cómo es que funcionan las máquinas telemétricas o rangefinder, para que tengan una idea más clara de cómo es que funciona este tipo de máquinas telemétricas o rangefinder, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo que se refiere a este lentecito, ¿no? A las partes, a las opciones creativas de la máquina, ¿no? Justamente, como les decía, esta palanquita nos ayuda a desbloquear los sistemas automáticos tanto de velocidad de disparo como de la apertura del diafragma, ¿no? Cuando los configuramos en automático. Justamente aquí en la parte de abajo nosotros podemos ver las distancias, ¿no? Bueno, obviamente si necesitamos usarlas directamente sin el visor, aquí podemos ver las distancias, ¿no? En metros y en pies, ¿no? Entonces acá podemos observar que la distancia mínima con la que nosotros podemos tomar fotos con este lente, con esta máquina, es de 80 centímetros, ¿no? Y bueno, justamente esta máquina también tiene el corrector de parallax, ¿no? Si ustedes lo pueden ver justamente en los bordes del lente, en los bordes del visor, ¿no? Justamente hay como unas rayas transparentes luminosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos tomas con una distancia menor a 1 metro, ¿no? Nosotros tenemos que configurar la foto justamente centrando la imagen en esos bordes transparentes que hemos visto, ¿no? Básicamente cuando nosotros hacemos tomas más cercanas a 1 metro, ¿no? Bueno, que tampoco vayan a pasar de los 80 centímetros, porque si no la imagen nos sale borrosa, ¿no? Entonces eso básicamente es lo que se refiere a esta parte de la máquina, ¿no? Que justamente, como les decía al comienzo, contiene todas las opciones creativas de la máquina. En la parte de abajo nosotros podemos ver, ¿no? La rosca para el trípode, que es metálica. Justamente aquí está el compartimento de la batería, ¿no? Que esta máquina usa una batería, como les dije en el comienzo, una batería que potencia todo ese sistema, ¿no? Automático, y también al sensor de luz, ¿no? Que es una batería de 1.4 voltios. Puede ser una Majori RM625 o una Everready E625, ¿no? Bueno, o compatibles, porque esas máquinas datan de de ese tiempo, ¿no? De 1965. Esas baterías ya no se hacen, ya no se fabrican, porque eran unas baterías de mercurio. Actualmente hay baterías compatibles, ¿no? Con las que podemos trabajar con esta máquina, ¿no? Entonces, en esta máquina el formato de fotografía, ¿no? De esta máquina es un formato cuadrado, ¿no? Justamente el formato de fotografía es de 28 por 28. Nosotros podemos observar aquí, bueno, nosotros podemos observar acá, ¿no? El número de la toma en la que vamos, y esta máquina configura automáticamente la velocidad o el ISO con el del cartucho con el que se está trabajando, ¿no? Ahí podemos ver que el tipo de fotos que nosotros podemos obtener con esta máquina son cuadradas, ¿no? De 28 por 28 milímetros, ¿no? Justamente el cassette se inserta directamente acá y se cierra la compuerta, ¿no? Y justamente ya con las perforaciones que tiene el film, ya la máquina configura el tipo de ISO que tiene, ¿no? En ese tiempo los ISOs con los que se manejaban esos films, ¿no? Del tipo 120 eran desde 60 hasta 100, desde el ISO 160 hasta el ISO 180, ¿no? Entonces, dependiendo de las perforaciones, y la máquina configuraba el tipo de ISO del film 126 que se había cargado. Y ya, simplemente lo único que quedaba por hacer era, ¿no? Configurar las fotografías que nosotros vayamos a hacer, o las que íbamos a hacer, y listo, ¿no? Y bueno, justamente eso sería básicamente todo en lo que se refiere a esta maquinita, ¿no?
Ahí ustedes la pueden ver. Y bueno, como les estaba diciendo, esta Minolta Autopack 700 tiene esos tres sistemas de exposición, ¿no? También se le puede colocar acá filtro porque tiene rosca para hacer filtro, que ya automáticamente con el sensor de luz se compensaba. Ahí le vamos a dar un paneo a la máquina para que ustedes la puedan ver. Y bueno, justamente acá en la parte superior nosotros vemos que el flash se sincroniza directamente con la máquina, ¿no? Entonces acá los flashes de bulbo generalmente se sincronizaban a un 30 por segundo y los flashes electrónicos se sincronizan en todas las velocidades, ¿no? No había mucha dificultad para configurar eso, ¿no? Bueno, básicamente sería eso todo en lo que se refiere a esta maquinita del formato 126, ¿no? Espero que te haya gustado este video, básicamente. Y bueno, para cultura general, porque el estatus de esta máquina es de colección, ¿no? Porque ya el formato 126 no se fabrica. Y bueno, si es que no lo encuentra a la venta, allá son rollos pasados, ¿no? Entonces, si es que uno quiere probar qué tal salen, ¿no? Posiblemente pueda que salga bien como pueda que salga mal, porque los rollos ya pasados no tienen una buena calidad a la hora de ser revelados. Pero bueno, eso ya está en cada uno de nosotros, si es que alguno de ustedes se anima por estas máquinas, ¿no? Pero bueno, básicamente la idea es el mostrarles esta maquinita, ¿no? Para que ustedes conozcan cómo es que funciona. Y bueno, como les decía, ya pertenece a la historia clásica en lo que a máquinas fotográficas se refiere. Espero que te haya gustado este video, nos vemos en el próximo.